Hola Santiago Montoyo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me parece uno de los San Jordis. Últimamente no habías estado en streaming. Esta vez tenemos la suerte de tenerte aquí, además con un libro recién salido, Sí, porque se ha publicado que hace una semana, ahora mismo. ahora mismo. La libertad de la poesía, como se puede ver, es un tomo de poesía, pero también de reflexiones, de ensayos. Sí, Hablaremos de él detenidamente, con una portada preciosa que me estabas comentando que es de una amiga tuya. una pintora, una gran pintora, Sofía Isus. Y hablaremos también un poquito en referencia a otro libro, que es el final de una trilogía sobre Italia, ¿verdad? Lo publicaste el año pasado, Sí, en la misma colección. Días en Venecia. También tiene de portada el óleo de un pintor amigo con el que también he colaborado mucho, Lluís Rivas. O sea que sí, esas colaboraciones son también pues amigos que están dentro de ese mundo artístico, ¿no? Sí, Literario, sí, pictórico. un diálogo de arte. Santiago Montovio, eres un socio de esta casa desde hace muchísimo tiempo. Sí, Has publicado 11 libros en El Bardo. sí, Además publicas una columna en una revista de Toulouse, editada en Toulouse, ¿verdad? sí, Dedicada a las ciencias, a las artes sí. y la música. Aparte de muchas otras publicaciones, que tienes muchísimas, hoy nos vamos a centrar en este libro me gustaría que nos explicaras primero el título, La libertad de la poesía. Esto invoca a una libertad formal, a una libertad de contenido. ¿A qué te refieres con la libertad de la poesía? La libertad completa y que es la que permite el arte. Y en un poema de muy joven digo algo así como que el arte es el lugar donde el hombre es libre, donde cada uno es más como propiamente puede ser. A esa libertad, digamos, como de raíz, de fundamento. Que no está mediatizada por ningún otro interés que no sea el de la pulsión creadora, ¿no? No, y el camino de hallazgo, de encuentro, asombrado muchas veces que es. Este libro, que es, decimos, de recientísima publicación, que no sé si hoy, día de San Jordi, tendrás para firma, quizás sí, ¿no? Sí, está en la parada de la editorial, sí. Bueno, pero también vamos a hablar de este otro, que es el final de una trilogía, que además la foto que has puesto aquí, que es la pintura de este amigo, es una maravilla y refleja muy bien, tiene como ese aire un poco nostálgico, ¿no? Y melancólico de Venecia. Y hablando antes de esta entrevista me contabas que que tiene un interés además añadido, porque tú hablas de una Venecia no turística, no tan mediática, y esa Venecia, ¿qué Venecia es? ¿La de los escritores? ¿La de los creadores? Una Venecia que en general no se ve mucho y me voy a explicar. Esta trilogía que ya se ha formado entre mis libros, hay dos libros escritos en Roma, Poesía en Roma y Vuelta a Roma, y este de Venecia, que tiene dos partes que son dos estancias en Venecia, una con amigos y en la segunda me alojé en casa de una de mis traductoras al italiano, que trabajaba en una editorial en Venecia, vivía en el gueto porque la gente no se puede permitir vivir en el centro de Venecia, y eso ya por ubicación me permitió ver muchos sitios que cuando estás unos días no ves, sitios bonitos que valen la pena pero que no se suelen visitar. También tratar con venecianos, y en este sentido es una Venecia más inusual y más desconocida. Y más atractiva quizás también, Sí, ¿no? más inusual seguro. Uh-huh. También está, aunque está escrito en prosa, pero está muy cerca de la vivencia de la poesía, y como este libro mezcla poemas y prosa. Por ejemplo, los de Roma están escritos en poemas, este en prosa, siempre escrito los dos cauces, y a veces en libros conviven. Y tú, en cuanto a la elección de ese género, el poético, lo haces como una tendencia tuya natural a expresarte de manera poética. ¿Lo prefieres a la prosa o te da exactamente lo mismo combinar prosa y poesía? Pensando, porque a veces uno da alguna vuelta sobre lo que hace, recordaba como en una reflexión Pessoa decía como el verso pide el verso y la prosa son cauces distintos, ¿no? Julio Ramón Ribeiro decía, como soy cuentista veo el mundo en cuentos, entonces claro. Él escribía cuentos. Sí. Yo alterno y combino las dos cosas. En los libros estaban, aunque hay una experiencia o vivencia de la escritura muy semejante y común, estaban separados, pero en los últimos libros, los dos últimos del Bardo, el escrito en el encierro de infinito amor y los poemas están abiertos,
y en este sentido la libertad de la poesía lo continúa, son sobre todo poemas, pero también he incluido la escritura en prosa que escribía entre ellos, que es más de ensayo. Entonces reúne todo el caudal de escritura. ¿Y cuál ha sido la motivación para, primero, este libro nos has comentado que en 1 año y 3 meses lo tenías ya completado y que Sí. no es material recogido, sino creado Sí, expresamente para este libro, ¿verdad? sí, Que, hombre, no deja de ser algo bastante es escritura en vivo, como este en vivo diálogo. totalmente, porque claro, Completamente. la creación de poesía, ensayo, reflexiones, bueno, yo digo reflexiones porque supongo que hay parte de tu... Sí, hay parte más de ensayo, que son lecturas, que entonces hay una alternancia de textos más puramente líricos con el ensayo, que también tiene parte de lírica. de observación de la realidad. Y de También hay literatura de observación, de lo cotidiano, más meditativa, más lírica, parte de ensayo. ¿Qué es lo que te ha impulsado a escribir este último libro, La libertad de la poesía? ¿Qué es lo que cuál ha sido ese leitmotiv para ponerte a escribir de esa manera un poco frenética, ¿no? Porque en 1 año, la gente que no se dedica a la escritura no sabe el grandísimo esfuerzo que supone escribir, y escribir de una manera, digamos, precisa y limpia, ¿no? Como lo haces tú, que luego leerás algo de tu texto. En una presentación aquí de uno de mis libros, una hispanista italiana recordó que Cortázar decía que para él escribir era como respirar. Desde luego así es en mi caso. Escribo con absoluta naturalidad. Si vieras, por ejemplo, mis originales, verías que no hay diferencia, no hay elaboración, borrón, exactamente. No, va directamente, es espontáneo. Sí. Total. Bueno, también tiene... Bueno, quiere decir que tu capacidad creativa es inmensa, es tremenda, Bueno, claro. no lo sé, pero surge de esta manera, se da de esta manera. Bueno, pues en La libertad de la poesía podías, por ejemplo, para que quienes nos están escuchando ahora puedan ver cuál es esa poética que tú escribes, y también si te apetece leer algo de tu prosa, también. Bueno, había señalado, desgraciadamente no había señalado algo del libro de Venecia, que podría haber leído ahí en él algún fragmento. Bueno, también de la poesía, quizás nos da pero tiempo. tendría que encontrarlo. En cambio, Bueno, había pues, seleccionado algún poema. Vale. En cuanto los textos, tanto en la prosa como en los poemas, desde el primer libro del Bardo tomé la determinación de ponerlos en orden en su sucesión natural. El primer libro del Bardo tiene el título La poesía es un fondo de agua marina, y hojeando los poemas me fijé en este título, que empieza por orden de aparición y plantea la posibilidad de que los poemas se coloquen tal como han salido. Y pensé, pues, ¿por qué no? Empecé a agruparlos por temas, o por tipos, o por formas, y esto lo he mantenido. Y en los últimos libros, incluso con la hibridación entre poesía y prosa. Si te parece, leemos algún poema. Pues el que tú quieras, el que elijas. Poca hoja. Los árboles ahora sí que tienen poca hoja. Observa y me dice mi madre desde un banco del Paseo de Gracia. Poca hoja, así escucho. Y junto a estas palabras, poca hoja, pienso, su falta. La falta que es la ausencia, la falta que hace y que es. El vacío, lo roto. Pocas hojas, siempre las hojas para decirlo. Pero también lo abierto, la libertad del canto. El susurro íntimo que hay que intentar preservar en la soledad y en el sufrir, en el silencio, en las sombras. Pocas hojas, siempre las hojas para lo que hay que decir, que sigue siempre como los poemas abiertos, y es al final silencio y adiós, y vida que vuelve y se puede volver a sentir aún en estas pocas hojas, en lo que se cantó y dijo, en su secreta, escondida, alta libertad, por la que los poemas están abiertos. Si te parece leer uno o dos más, pues el que tú quieras. Lo que quiero comentarte es que me da una impresión también de melancolía. Es de una pérdida también, o de la anticipación de una pérdida, parece este poema. Yo al escogerlo pensé que era un poema triste, pero la tristeza forma parte de la vida. Claro, sí. Hay una gran parte del arte que es triste. Por ejemplo, Octavio Paz decía que Jorge Guillén, que es un exaltado cantor de la vida, es una gloriosa excepción en el mundo del arte, porque en general los momentos de melancolía o de tristeza
incitan más a A la la necesidad de expresión. Eso tienes razón. También hay una celebración de la vida, Sí. del paisaje, del lirismo. Y es verdad que este poema es de un tinte triste, pero pienso que la tristeza también forma de la Claro, parte de claro. la vida y es una verdad. Sí, sí, pues, ¿Te parece? Podemos sí. leer uno o dos. uno más, si quieres. Sol de las noches, sol de los días, poesía. Esto siento, me digo y escribo mientras estoy sentado al sol en un banco del Paseo de Gracia junto a mi madre y al lado de nuestra perquera querida, que nos sorprendió ver el otro día en una imagen pasada, sucia. Sol de los días, sol de las noches, poesía. Has de encontrarla. En un banco al sol o en una imagen antigua. En rotas y perdidas imágenes de tu vida. En ratos buenos como este, con un buen sol y el aire libre, tras el horrible día de ayer. Has de encontrar y has de decir, adivinar en el decir, callar en el adivinar y adivinar en el silencio aún, en el maravilloso, profundo silencio como el aire. Aire nuestro, sol de las noches, de los días, poesía. Oye, realmente este libro, y bueno, los dos poemas, pero vamos, por lo que he estado también antes ojeando, es un libro para llevárselo de compañía, ir leyéndolo, ¿verdad? Ir leyéndolo y además pensándolo, no solo leer el libro, sino ir pensando, porque tiene mucho también de filosófico. De meditativo. Sí. Y la poesía, que en general, como dice Gamoneda, es la pariente pobre y siempre hay un no para ella, tiene muchas virtudes para el lector. Son piezas, un poema pide que lo leas más veces. Te induce a reflexionar sobre Yo él. los poetas que quiero no podría decir las veces que he vuelto a leerlos, esto con una novela, con un novelón, No. difícilmente te sucede. Es decir, hay que romper una lanza en favor de la poesía, que tiene muchas virtudes y es muy agradecida para el lector. Y tanto, y además hay ciertas poesías que parece que vayan en sintonía con la vida del lector en ese momento. Sí, y además, igual que Juan Ramón Jiménez decía, que un poema, el mismo poema, colocado en otro sitio en el mismo libro es otro poema, también el poema leído en otro momento de tu vida te interpela de otra manera. Pues sí. Santiago Montovio, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, a vosotros. Esperamos que tengas muchísimo éxito. Hemos de recordar que el libro, este último libro, es La libertad de la poesía, publicado por Onyx Editor de Barcelona. Ya, nada, está prácticamente ahora ya mismo, porque es hace una semana. Y yo también recomendaría la trilogía de Italia de Roma, y este en Últimos especial. días en Venecia. Que yo creo que este puede traer muchas sorpresas a los lectores, ¿verdad? Creo que sí, Italia es una vivencia. Ramón Gaia, que vivió y escribió maravillosamente de Italia, decía, Italia es un atrevimiento, pues es una invitación a este atrevimiento. Pues Santiago Montovio, felicidades, nos encanta tu erudición literaria y esperamos verte aquí pues dentro de otro año o cuando quieras. Bueno, para tu presentación. El 17 de junio se presenta pues aquí en el aula de la CEC, el La 17 libertad de de la junio. poesía. El 17 de junio puede, quienes les interese, estará aquí Santiago Montovio y se presentará este libro tan estupendo. Muchas gracias. A ti. Le damos una rosa. Muchas gracias. Dale, hasta luego.